Shalom Brajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de Daf Yomi. Seguimos estudiando Masejet Shabbat. Hoy vamos a estudiar Daf Mem Vav, la página 46. Y mañana, Bezrat Hashem, llegaremos al final del capítulo. Muy bien. Entonces vamos a compartir el lugar en el que nos encontramos. Perdón, aquí. Y la verdad es que no tuve tiempo de marcarlo. Umi Amar Rabbi Yohanan Aji. Ahí es donde comenzamos. La pregunta sobre lo último que vimos ayer, que estábamos discutiendo, sobre las leyes de Muksé. Y cuál era la opinión de Rabbi Yohanan, si estaba de acuerdo con Rabbi Shimon en que no hay leyes de Muksé, o estaba de acuerdo con Rabbi Yehuda en que hay ley, en que sí que existe un din de Muksé. Entonces dice, Umi Amar Rabbi Yohanan Aji, ¿acaso es así como dijo Rabbi Yohanan? Shalajá que Rabbi Yehuda, que la alajá se fija como Rabbi Yehuda, vearé amar Rabbi Yohanan klal. Si Rabbi Yohanan enseñó una regla general, un klal. Alajá que está Mishnah. Es decir, la alajá siempre se fija como está Mishnah. Es decir, una Mishnah que no tiene el nombre de quien la enuncia, la alajá se fija según ella. Betnan, Shaninu ba Mishnah, y enseñamos en la Mishnah. Beinyan tum'a, en cuanto a la tum'a, en cuanto a la impureza. Shagalash yeshla ma'arechet galgalim nifredet amuchni shela bizman sheyi nishmetet venifredet min ha'agala en chibur la ve'en nimdedet ima ve'en matzelet ima beohel hamet ve'en gorerin ota beshabbat bizman sheyesh alea ma'ot. Es decir, habíamos visto en una Mishnah en Masejet Kelim, lo habíamos visto hace 2 días, creo, al principio de la clase de ayer, sobre ese gran carromato que tenía las ruedas separadas. ¿Sí? Sí, que esas ruedas que estaban separadas, entonces no entraban a formar parte de la cuenta del volumen de 40 CA para que sirviese de ogel para evitar que lo que hay encima de esa carreta se impurificase. Bien, y esa Mishnah está dicha sin nombrar quién la menciona. Bien, y entonces continúa la Mishnah y dice, vengo rerino tabe Shabbat, Bizman sheyesh alea ma'ot, es decir, que no se puede mover esa rueda, o esa carreta incluso, si las monedas están sobre la rueda. ¿Sí? Cuando es Shabbat, y de aquí vamos a deducir, ha'in alea ma'ot share. Es decir, que si no hubiese monedas sobre ella, estaría permitido desplazarla. Gafal gabde ave alea ben hashemashot. ¿Sí? A pesar de que hubiese monedas en el momento de ben hashemashot, es decir, cuando era ben hashemashot en el crepúsculo había monedas, pero ahora ya no hay monedas. Entonces, según esto que estamos viendo en la Mishnah, estaría permitido moverlas. Es decir, si no hay monedas, se puede mover. Si hay monedas, no se puede mover. ¿Qué estaríamos diciendo? Que según esta opinión, no existiría un din de muksé para algo que estuvo en Ben Hashemashot en contacto con algo de muksé. O a Mishnah Stamit zo hutar de tula agala, y en esta Mishnah que no tiene autor, no aparece el nombre de su autor, ¿sí? Nos está diciendo que está permitido desplazar ese carromato. Ahora esta Mishnah que shita Rabbi Shimon she'en lo din muksé. Entonces, esta Mishnah Stam, sin autor, seguiría la opinión de Rabbi Shimon, diciendo que no hay ley de Muksé. Madua lo pasa que Rabbi Yohanan. Entonces, ¿por qué no fijó de esa manera Rabbi Yohanan? Y en principio estamos diciendo que Rabbi Yohanan habría dicho como Rabbi Yehuda la alajá. Amar Rabzera, dijo Rabzera, tehe mishnatenu, bemikre, verrak bemikre, shelo hayu alea maot, kol ben hashemashot. Es decir, nuestra Mishnah la vamos a establecer en una circunstancia en la cual, y únicamente en la cual, no hubo monedas sobre el carromato, sobre las ruedas, durante Ben Hashemashot. Venekabel dochat parshanize, shelo lishbor velitbol de balav shel Rabbi Yohanan, y vamos a aceptar esta explicación de esta manera. ¿Para qué? Para no romper y no anular las palabras de Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Continúa nuestra Gemara diciendo, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, estamos aquí,
Perdón, voy a poner un poquito más grande para que todo el mundo pueda ver bien. Muy bien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Pamachat alach Rabbi Lidiosfra. Vehorab bimnorá que Rabbi Shimon Bener. Es decir, en cierta ocasión fue Rabí a la ciudad de Yosfera. Y ahí enseñó en cuanto a la lámpara, según la opinión de Rabbi Shimon, en la vela. Es decir, la frase es un poquito confusa. Entonces vienen y preguntan, espera, ¿cómo lees la frase? Dice, Jorá bin Norá que Rabbi Shimon Bener lejetera, es decir, enseñó la ley respecto a la lámpara, como Rabbi Shimon fija la ley para la vela, es decir, permitiendo desplazarla, o Dilma, o a lo mejor, Jorá bin Norá le Isura, es decir, que enseñó que está prohibido desplazar la menorá. Uge Rabbi Shimon Bener lehetera, y en cuanto al tema de la vela, decretó o enseñó que está permitido moverla como Rabbi Shimon. ¿Cómo responde la Gemara? Teiku. Es decir, nos queda la duda, no sabemos cómo responder a esta pregunta y hay que esperar a que venga Eliyahu Naví a traernos la respuesta adecuada. Muy bien, entonces seguimos aquí. Teiku. Ahora dice, Rab Malkiya Ikla Leber Rabbi Simlai. Seguimos ahí y dice así. Va a traer una serie de sucesos en los cuales vamos a ver cómo cada uno actuó en función de esta alhaja. Estamos recordando si el tema de poder desplazar una vela durante Shabbat una vez que fue apagada, si es muxé o no es muxé. Según Rabbi Yudá sería muxé, según Rabbi Shimon no sería muxé. ¿Por qué? Porque ya no está apagada, ya no está encendida, ya no tenemos el miedo de que la vela se venga a apagar por el hecho de desplazarla. Rav Malkiya Ikla Lebe Rabbi Simlai. Betil Tel Shagra Beikbad Rabbi Simlai. Entonces, ¿qué pasó? Ocurrió, que Rav Malkiya fue a la casa de Rabbi Simlai y desplazó una vela que estaba apagada. Y entonces fijó Rabbi Simlai, Shelerató Azul Tiltul Muxe, es decir, le dijo, cuidado, está prohibido desplazar Muxe. Vejen Rabbi Yossi Galilea Ikla Leatre. Y después Rabbi Yossi de Galilea fue a su casa. De Rabbi Yossi Barjanina, Tiltel Shagra ve Akpid Rabbi Yossi Barjanina. Rabbi Yossi del Galil se fue una vez de su lugar a la casa de Rabbi Yossi Barjanina y desplazó una vela. Y entonces Rabbi Yossi Barjanina le llamó la atención, es decir, como diciendo, no se puede. Rabbi Abau, Kiikla Leatre de Rabbi Yoshua ben Levi, Haba Metaltel Shagra. Rabbi Abau, cuando iba a la casa de Rabbi Yoshua ben Levi, desplazaba una vela, ¿sí? Pero cuando iba, Kiikla Leatre de Rabbi Yohanan, lo Haba Metaltel Shagra. Pero cuando iba a la casa de Rabbi Yohanan, no movía las velas en Shabbat, no movía la vela. Bien, ¿qué es lo que vemos? Que en cierta ocasión hacía de una manera y en cierta ocasión hacía de otra manera. Entonces dice Betohim, y entonces venimos a preguntar, Manav Sheja. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Y que Rabbi Yudá Svirale le Yahabet que Rabbi Yudá. Dice, si decimos que Rabbi Abau opina como Rabbi Yehudá, es decir, que está prohibido desplazar la vela incluso una vez que está apagada porque es muxe, entonces que haga siempre como Rabbi Yehudá. Porque aquí, ¿qué está haciendo? Una vez como Rabbi Yehudá y una vez como Rabbi Shimon. ¿Sí? Y que Rabbi Shimon Svirale le Abid que Rabbi Shimon. Pero si opina como Rabbi Shimon, que no hay din de muxe y que está permitido desplazar esa vela, entonces que lo haga como Rabbi Shimon. Entonces, ¿cómo respondemos? Dice Leolam que Rabbi Shimon Svirale. En realidad, Rabbi Abau pensaba como Rabbi Shimon. Sigue la opinión de Rabbi Shimon, es decir, que no hay ley de muxe. Ela, Mishum Kevodosh Rabbi Yohanan, Hudelo Ave Avid. Es decir, pero únicamente cuando iba a casa de Rabbi Yohanan, para respetar el honor de Rabbi Yohanan, no quería desplazar la vela en Shabbat, para no ir en contra de la opinión de Rabbi Yohanan, que es lo que entendemos aquí.
que Rabbi Yohanan estaba de acuerdo con la opinión de Rabbi Yehuda. Muy bien. Ahora dice, en cuanto a las velas, Amar Viuda, seguimos ahí en la Gemara. Amar Rabbi Yehuda. Vamos a ver. Aquí. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Shehaga de Mishra, Share de Taltola, de Naft, Azur de Taltola. Es decir, una vela de aceite está permitido desplazarla una vez que se apagó, pero una vela de Naft, es decir, de petróleo, está prohibido desplazarla. ¿Sí? ¿Y por qué motivo? Shekevan, Sherejó, Shelneft, Ra, Azur de Talteló. ¿Por qué? Porque a causa del mal olor que desprende del petróleo, entonces está prohibido desplazarlo. Rabba de Rabbi Yosef de Amre Tarbayu. Entonces esto, tenemos a Rabba y Rabbi Yosef que dicen ambos, de Naf Nami Shari de Taltula. Es decir, también, si la vela es de gasolina o de petróleo, estaría permitido desplazarla. Entonces nos cuenta la Gemara y dice, Rababia Ikla le Rabba. Una vez Rababia fue a casa de Rabba. Have me isan bi kar'e betina. ¿Qué pasó? Cuando llegó, tenía los pies manchados de cal, de tit, ¿sí? Y Tibé, ¿y qué hizo? Se sentó en la cama, en el diván para comer, con los pies sucios, ¿no? Y eso no le pareció muy bien a Raba. Y Tibé, a furie, came de Raba. Entonces dice, Ikpad Raba. Raba se enfadó con él, va el Ezaori. Entonces, ¿qué? En lugar de decírselo, le dijo, ¿sabes qué? Le voy a poner un par de preguntas de esas difíciles que no sepa qué responder y lo va a pasar mal. ¿Sí? Y entonces dice, le va a poner unas preguntas a Marlo, ¿qué le dijo? Matam Rabba y Rabbi Yosef de Amre Tarbayo. Es decir, sobre lo que acabamos de enseñar, que Rabba y Rabbi Yosef ambos dijeron que está permitido desplazar la lámpara de petróleo. Entonces le dijo, ¿cuál es el motivo por el cual Rabba y Rabbi Yosef permitieron ambos desplazar una lámpara de petróleo en Shabbat, que se apagó? Amarlo a Rababia, le dijo Rababia, Joil, Vejazi, Elejisuya, Bamana. Dice, ¿por qué permitieron? Porque con esa lámpara yo puedo tapar un utensilio, lo puedo utilizar de tapa. Entonces, metaltelim Shabbat se puede desplazar en Shabbat. ¿Sí? Entonces, amarlo. Perdón, me estoy perdiendo. Muy bien. Amarlo Raba. Entonces le dijo Raba, el ameata, imzoi nimuk, kol zerorot even shebechatzer, metaltelim Shabbat. Dice, espérate. Si ese es el motivo de que yo puedo utilizar la lámpara como tapa, entonces todas las piedras que están aquí tiradas en el patio, yo las puedo utilizar de tapa y entonces las puedo desplazar en Shabbat. Entonces, como dijo, Joir Bejazina Lejisuye Behumana, porque con ellas yo puedo tapar utensilios. A Marlo le respondió Rabab y a Yeshle Abkim Ben Adebarim. Dice, no, espera, hay que marcar la diferencia entre las cosas. Haika Torat Keli Ale. Es decir, Hane, Lika, Torat Keliare. Es decir, en el caso de la vela, de la lámpara de petróleo, se llama que es un Keli, es un utensilio. Y entonces por eso yo lo puedo utilizar como utensilio para tapar otro. Pero en las piedras, Lika Torat Keli, no hay una ley de utensilio, no se le llama un utensilio una piedra. Entonces, únicamente son materiales, ¿sí? Y no hay ningún tipo de permiso para moverlos. A no ser que se haya preparado para ese uso antes de que entre Shabbat. Humilotania. ¿Y acaso no enseñamos en una Beraitá? Humilotania. Entonces seguimos en el Amud Bet. Aquí. Asherim ve'anezamim ve'atabaot hareen kehol hakelim hanitalim bechatzer. Es decir, los sherim. Sherim son una especie de pulseras que se ponían en los pies, de adorno. Y los anillos, y los aros, ¿sí? A pesar de que está prohibido salir con ellos a Reshut Rabbim, al dominio público,
Mikol Makom Areen Kehol Hakelim Anitalim Behatzer. Son como cualquier otro tipo de utensilio que se desplaza dentro de un Hatzer. Shebereshuta Yahid Mutarle Taltelan. Ven de Muxé, es decir, que en el dominio privado está permitido moverlos y no tienen ley de Muxé. Es decir, tú estás diciendo que no los puedes sacar a la calle, ¿sí? Pero dentro del dominio público los puedes desplazar. ¿Por qué? Porque no son Muxé. De Amar Ula y dijo Ula, mata am Huterun Ezamin Behatzer. ¿Por qué motivo permitieron los anillos en el Hatzer? Oír Veika Torat Keliale. ¿Por qué? Porque no tienen una ley de utensilio, es decir, no son un utensilio. Are, Shetorat Keli, Meshameshet, Nimuk, Leheter, Tiltul, Beshabat. Es decir, esto sirve que la etiqueta de Torat Keli, es decir, de que es un utensilio, sirve para permitir desplazar objetos en Shabbat. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Entonces, ¿qué dijo Rav Nachman bar Yitzhak? Berich Rahamana de lo que sife Rabba le Rab Avia. Es decir, Baruch Hashem, que no consiguió Rabba humillar a Rab Avia. ¿Sí? Y que consiguió Rab Avia responder de una manera correcta a las preguntas que le puso. Rami le Abaye le Rabba. Entonces vino a poner una pregunta a Abaye a Rabba. Y va a traer dos fuentes que aparentemente se contradicen. Tania, estudiamos en una vereita. Mutar Hashemen Shebener Veshebekeara Asur. Está permitido utilizar el aceite que está dentro de la vela, pero no el que está sobre el plato. Es decir, que goteó de la vela. Rabbi Shimon matir, y Rabbi Shimon permite. Alma, ¿qué aprendemos de aquí? Rabbi Shimon litle mukse. Es decir, lo que ya venimos diciendo, que para Rabbi Shimon no hay una ley de mukse. Urminhu, y entonces vamos a traer una prueba que va a oponerse a esto. Le hacemos una pregunta. Dice, ahí donde nos está hablando los jajamim, del din bejor behema, es decir, el primogénito del animal teorá. Shenafal bomum be Yom Tov, que le ocurrió un defecto durante Yom Tov. ¿Qué es lo que hay que hacer? El bejor, sabemos que ese bejor pertenece al Bet HaMikdash y no se puede utilizar ese bejor. Ahora, si le ocurrió ese defecto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que livdok imum ha-bejor, imum ze, uminamumim ha-poslim et ha-bejor le korban. Hay que verificar si ese defecto que tuvo ese animal es uno de los defectos que le imposibilita ser ofrecido como sacrificio en el Bet HaMikdash. Veyoter ha-bejor beshechita ubejila, y entonces veyutaret va a estar permitido ese animal bejor a ser degollado y a comer de él. ¿Por qué? Porque ya no pertenece al Ekdesh. Rabbi Shimon Omer, y Rabbi Shimon dice, Koshen mumo shel ha-bejor nikar me'erev Yom Tov, emze min ha-muchan veisur beshechita. Rabbi Shimon, ¿qué es lo que dice? Mientras que, a no ser que el defecto que tiene sea un defecto que ya fue reconocido antes de Yom Tov, entonces ese animal no se considera que está listo para la shechita y está prohibido hacerle shechita y comer de él. ¿Qué es lo que aprendemos de aquí, de esta opinión de Rabbi Shimon? Mikan, shedabar shelo ujan mi beod yom yeshbo ledat Rabbi Shimon din mukse. ¿Qué vemos? Que para algo que no fue preparado cuando todavía no había entrado a la fiesta, Rabbi Shimon opina que no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque tiene un din de mukse. Amarlo Raba, ajiashta. ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedes tú comparar esas dos cosas? Hatam Sham, en el tema de la vela, Adam Yoshefu Metzape Ematai Tichbe Nero, Shebarur Lo Sheyichbe Haner. Dice, en el tema de la vela, la persona en realidad está esperando y contando el momento para ver cuándo se va a apagar esa vela, para poder utilizar el aceite que hay en ella. Es decir, que la persona no apartó su pensamiento de la vela y tiene la intención desde el principio de utilizarla. Veyesh leaniach sheyishaer shemen mesuyam bakiara. ¿Sí? Ajá, aquí en el tema del bejor. En el tema del bejor. ¿Sí? Vejiadam Yoshevu Mesape Matai Polomum. ¿Acaso la persona está en su casa diciendo a ver cuando le ocurre un defecto al animal para que me lo pueda comer? Memar, Amar. Entonces dijo Memar. Mi Yemar de Nafil Bemum. ¿Sí? Es decir, que va a decir el dueño del animal. ¿Sí? ¿Quién te va a decir que a lo mejor le va a caer un defecto o no? Omar de Nafil Bemum. Mi Yemar de Nafil Bemum Kabua.
y si si llega a tener un defecto, ¿quién te va a decir que va a ser un defecto, ¿sí? Que es un defecto reconocido que le va a permitir comerlo, ¿sí? Vim timselo mar de nafil be mum kavua, mi yemar de misdakek lejajam. Dice, y si vienes a decir que, ok, le va a caer un defecto y va a ser un defecto permitido para poder hacer shejita, ¿quién te va a decir que se va a poder ocupar de verificarlo? Un jajam, un sabio que va a saber si es permitido o no. De que van, shemerubim kolkach sefekot badabar. Y puesto que hay tantas dudas sobre esta cosa, im en mum nikar me'erev yom tov, en adam ma'ale dato leishtamesh klal babejor. Es decir, a no ser que el defecto haya ocurrido en la víspera de Yom Tov, esa persona nunca va a tener la esperanza de que durante Yom Tov le llegue a ocurrir un defecto al animal y que sea un defecto permitido y que además va a encontrar a quien se lo venga a verificar. Y entonces él no tiene su mente puesta en que eso pueda llegar a ocurrir. Mukajarón, Zemetiv. Es decir, sobre esta última cosa que ha enseñado, viene a preguntar Rami Barhama, ¿sí? De una Mishnah. ¿Sí? Como dice Rami Barhama, Metiv Rami Barhama. Mefirim nedarim beshabbat, benishalim nindarim sheen letzorech hashabbat. Emai. Es decir, podemos anular promesas en Shabbat, ¿sí? Como por ejemplo la promesa de una mujer que no va a comer algún tipo de comida en particular, o cosas así. Su marido lo puede anular, ese neder, esa promesa en Shabbat. Benishalim lejajam, limso petach o jaratá que dele a nedarim. Entonces, de esa manera que también podemos pedirle a un sabio que vaya a encontrar un petaj, es decir, aquella posibilidad que la persona cuando hizo su promesa no tuvo en cuenta y que es su puerta de escape para anular esa promesa, o algún tipo de arrepentimiento, para permitir las promesas que un hombre hizo, ¿sí? Cuando están relacionados con algún tema de Shabbat. Bekan Yeshishol, y aquí hay que preguntar, Emma y Madua, ¿por qué? Af, después de que el marido ya anuló la promesa a su esposa. ¿Acaso va a estar permitida que coma eso? Shemeachar, Shenidra Isha, Kebar, Ixeta, Midaata, Eta Ogel, Shenidra Alá. ¿Por qué? Porque si esa mujer ya hizo una promesa de que no va a comer algo, y llega Shabbat y se le antoja, y el marido va a decir, ¿sabes qué? Te anulo la promesa. Entonces, aún así, cuando llegó Shabbat, ese alimento nunca estuvo en la intención de la mujer comerlo, porque había hecho una promesa, y entonces, ¿qué sería? Sería muksé. Y de la misma manera, incluso que venga el sabio a encontrar algún tipo de forma de permitir a la mujer anular esa promesa, ¿sí? Ese alimento siempre va a estar en una situación de muksé para ella. ¿Por qué? Porque cuando llegó Shabbat, ella no lo tenía en mente y sabía que no lo podía comer. Sobre este tema, ¿sí? Sobre esta duda, ¿sí? que traímos, vamos a decir así. Mi yemar de misdakek la Baal. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el animal mejor. ¿Acaso vas a decir que el marido se va a poder ocupar de anular la promesa? Beshema lo yefer nidray, a lo mejor el marido no le quiere anular la promesa. Entonces respondemos, Atam Sham, Benedarim, Yesh Lefaresh, que Moshe Amar Rav Pinjas, Mishmosh Rabba. Entonces, en el tema de las promesas hay que explicar las cosas como dijo Rav Pinjas en nombre de Rabba. Y que viene a explicar algunos de los fundamentos de las promesas. Dice, Kolisha, Anoderet Merosh, Aldad Balahi Noderet. Es decir, toda mujer cuando hace una promesa, por defecto, su promesa siempre está supeditada a la aceptación del marido. Así es como dice la parashá ¿en qué parashá es? Nedarim. Neder. Se me fue. Ok. Siempre la promesa de la mujer queda supeditada a la aceptación del marido. Shekevan Shei Yodat, Shabal Yahole Feram, es decir, puesto que la mujer sabe que el marido los puede anular, Mimela en Nidrea Muhlatim ve Ishurim Hagamur Barrak y Mayeskem Shirabal. Es decir, sus promesas en realidad no son definitivas y no están
selladas hasta que el marido no las haya aceptado. La genisha shenidra. Por eso una mujer que hizo una promesa. Lo le gambre etamahal mishimusha. No llegó a apartar totalmente ese alimento de su mente. Es decir, vamos a encontrar una respuesta para esta pregunta, para esta dificultad. Muy bien, mi rey. ¿Puedo seguir? Entonces vamos a hacer otra pregunta. Entonces tenemos una prueba de lo que sigue más adelante. Es decir, que se puede llegar a preguntar por las promesas para la necesidad del Shabbat en Shabbat. Lemay. ¿Y cómo es así? Lema. Mi yemar de misdakek le jajam. A lo mejor lo mismo, ¿no? Hacemos el mismo razonamiento. Es decir, cuando nos dice que vamos a hacer de esta manera, vamos a decir, bueno, pero a lo mejor no encontramos quién se lo anule, a lo mejor como el mejor, ¿verdad? A lo mejor no le cae un mum, a lo mejor no encontramos, no es un mum permitido, a lo mejor no encontramos quién nos lo vaya a permitir. Entonces lo mismo dice así. Dice, ¿quién te dice que a lo mejor vas a encontrar un sabio que te va a venir a anular la promesa? ¿Sí? Que se va a ocupar de ello. Entonces respondemos, Shebehol Zot, Yeshev del Hatam, también hay una diferencia ahí, ¿sí? En el tema de los Nedarim. Es decir, el tema de la mujer, ya entendimos. Pero la Mishnah, que venía a traer esta prueba en contra de lo que dijimos, tenía una segunda parte, que habla sobre que se pueden permitir las promesas que tienen que ver con Shabbat en Shabbat. Entonces dice, ¿acaso vas a encontrar? A lo mejor no encuentras a nadie que te lo permita. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el mejor? Dice, en el tema de los Nedarim, y lo misdakek le jajam sagile beshrosha ediotot. Dice, en el tema de los Nedarim, si no encontraste un sabio que venga a permitirte, te basta con 3 personas normales que no sean jajamim, ¿sí? Porque incluso a priori, jajam hu shematir et haneder. בשעת הדחק אפשר לעשות בית דין המורכב משלושה אנשים סתם, והם יתירוהו. ויודע כל אדם שבוודאי יוכל למצוא דרך להתיר את נדרו. Es decir, a priori, es verdad que hay que preguntarle a un sabio, pero si no se encuentra un sabio, se puede coger a 3 personas cualquiera y coger y hacer un beddin, y ese beddin le va a permitir su neder. Si así hacemos todos en la víspera de Rosh Hashanah, ¿verdad? Sentamos a 3 personas. Y esas 3 personas sirven de beddin, ¿sí? Y ellos son la representación del beddin Shelmata y el beddin de Mala, y vienen a anular las promesas. Bien. Entonces la persona, cuando hace esa promesa, sabe que va a encontrar una forma de poder permitir su promesa. ¿Sí? Entonces, eso que prometió para Shabbat nunca llegó a estar apartado de su mente en Shabbat porque siempre sabe que va a poder encontrar una forma de permitirlo. Abalajá, mi maire de misdakek lejajam. Pero aquí en el tema del animal, del mejor, ¿acaso vas a encontrar un sabio? Ahí sí que hace falta un sabio. ¿Sí? Porque en las leyes del mejor, únicamente un sabio, musmaj, que está certificado, por así decirlo, ¿no? Una persona que estudió cuáles son las leyes y cuáles son los mumim permitidos y los mumim prohibidos, los defectos permitidos y los defectos prohibidos. Es el único que puede llegar a permitir que ese animal sea comido en Shabbat, y entonces es el único que puede permitir ese bejor. Y por lo tanto, si el bejor no tuvo el defecto antes de que entre Shabbat, ¿sí? Esa persona no tiene en su mente que va a llegar a ocurrir eso. Y entonces el animal quedó apartado de su mente. En el tema del neder no es lo mismo, porque el tema del neder puede encontrar una forma de permitirlo, incluso que no va a encontrar a un sabio que lo haga. Entonces viene, dice, Ramile, ¿sí? Le viene a traer una pregunta, ¿sí? Abaye a Rabbi Yosef. Dice, ¿acaso Amar Rabbi Shimon, Kavta Haner Mutar le Taltela? Umikan Ilmad, Kavta In lo Kavtalo. ¿Acaso cuando dijo Rabbi Shimon que si se apagó la vela se puede desplazar, nosotros entendemos de aquí y aprendemos que si se apagó sí se puede desplazar, si no se apagó no se puede desplazar? Umatam Isur le Taltelner Boer. ¿Cuál sería la prohibición de desplazar una vela que está encendida? Dilma Beha de Nakit le Kavta. Dice,
perdón, me quedo ahí. Aquí. Perdón, Ramile. Estamos empezando aquí. Ramile a Valle Rabiose. Entonces dice, ¿acaso porque dijo que se apagó sí y si no se apagó, y no dijo que si no se apagó no? ¿Cuál sería el problema de desplazarla cuando la vela está encendida? Dilma, deja de nakitle kapta. Es decir, puesto, a lo mejor no lo dijo así porque, ¿cuál es mi miedo? Que si yo desplazo la vela, ¿se va a apagar? ¿Sí? Entonces, ¿acaso Rabbi Shimon sospecha que se va a apagar a causa de esto la vela? ¿Sí? Ha shemianle. ¿Sí? Nosotros escuchamos a Rabbi Shimon decir, Dabar shel melacha she'en mitkaven la azoto Shabbat mutar. Es decir, Dabar she'en mitkaven mutar. Una melajá que yo hice sin intención. Es decir, yo no tenía intención de apagar la vela, yo nada más quería desplazarla. Si al desplazar la vela se apagó, la melajá prohibida de apagar, yo no la hice queriendo, sino que fue una consecuencia de que yo desplacé la vela. Pero mi intención primera no era apagar la vela. Entonces dice, Rabbi Shimon opina, Dabashem mitkaven mutar, mutar de Tania, como se enseñó en una vereita. Rabbi Shimon Omer, Gorel Adam Beshabbat, Ubeyom Tov, Kisem Mitov Besafsal, Ulbal Shelo Yitkaven Lasot Hariz Bakarka. Es decir, Rabbi Shimon dice, una persona puede desplazar una silla o una mitad, un diván o un safsal o un sillón sobre un suelo de tierra, pero únicamente con que no tenga la intención al hacerlo de hacer surcos en la tierra. Es decir, se van a hacer surcos, pero yo no lo desplazo para hacer surcos, sino que únicamente desplazo porque necesito el sillón en otro lugar y al desplazarlo, mi intención no es hacer un surco, pero que sería lo que está prohibido, porque es harish, es joresh, es decir, estaría arando. Pero mi intención no es arar, mi intención es desplazar el diván. Para Rabbi Shimon, mutar, está permitido. Mi mejor zot, no está el harish, que van en lo cabanato, matir Rabbi Shimon, begrera, es decir, si como consecuencia de desplazar esto, a pesar de ello, surgió un surco. Puesto que no era su intención, Rabbi Shimon permite arrastrar estos muebles. Un meshivin, sheyes leabdin, ben devarim. Entonces responde y dice, no, hay que hacer una diferencia entre las cosas. Coleja de jimejaben y kaisura de oraita. Es decir, en todos los lugares donde si puso intención de hacer una melajá, hay una prohibición de la Torah. Que gon beinyan kibuyaner, como por ejemplo en el apagado de la vela. Afkilo mi jaben, gazar Rabbi Shimon mi de Rabanan, kasher eno mitkaben, cuando la persona no pone intención, entonces Rabbi Shimon decretó sobre las palabras de los sabios, que está prohibido hacerlo. Ulam, colija de mikevan y kaisura de Rabanan. Entonces, todo lugar donde incluso si puso intención, hay una prohibición de Rabanán y únicamente de los sabios, como por ejemplo hacer un surco. Que no es la prohibición de arar propiamente dicha de la Torah. Lo neesras yad haritz ze ela mishum gezerat chachamim. Es decir, esta cuestión de mover estos muebles únicamente fue decretada por un decreto de los sabios. Kilo mejaven share Rabbi Shimon lechatchila, cuando la persona no tiene intención de hacer la melaja prohibida, entonces Rabbi Shimon permitió a priori. Y entonces bien, se entendió, ¿verdad? Es decir, cuando hay una prohibición de la Torah, ¿sí? Es decir, la acción que yo estoy haciendo es puramente una acción que está prohibida por la Torah, ¿sí? O la melajá que resulta de mi acción. Es decir, apagar una vela, ¿sí? Eso está prohibido por la Torah. Entonces ahí dice, Rabbi Shimon dice, no se puede mover la vela. ¿Por qué? Porque a lo mejor se va a apagar. Dice, pero Dabash no mitkaven. Dice, no, Rabbi Shimon únicamente dijo Dabash no mitkaven. Cuando estamos hablando de algo que se hace a través se está infringiendo una prohibición de los sabios. Es decir, la Torah prohibió arar, ¿sí? Como con una vaca, con un arado, etc. Pero hacer un surco en la tierra con un
banco, es únicamente un decreto de los sabios, porque se asemeja a la prohibición de arar y para que la persona no llegue a. Entonces ahí Rabbi Shimon dice, Besheno mitkaben mutar, es decir, si va a hacer una acción que los sabios decretaron que no se debe hacer para evitar la prohibición que se asemeja a la prohibición de la Torá, entonces ahí Rabbi Shimon dice, si no tiene intención de hacer el resultado, que es hacer los surcos, ahí está permitido. Entonces, Miti, Makshe, Raba. Raba viene a poner una pregunta, ¿sí? Sobre esta explicación. Hareshaninu, es aquí que hemos estudiado, ¿sí? Meti Brava, Mojre Kesut, Mojrim Kedarkan. Es decir, Mojre Kesut, Mojrim, Af, Bigde, Kilaim, Kedarkan. Es decir, los que venden ropa, ¿sí? No me salía la palabra. Los vendedores de ropa pueden vender incluso ropas de kilaim, es decir, de mezclas prohibidas de fibras, que darkan de la manera normal, umenijima begadim ela al gabam, y se pueden poner las ropas sobre ellos para probarlas. Lamrot aisur lilbosh beget kilaim, a pesar de la prohibición de vestir ropas hechas con mezclas de fibras prohibidas. Ulbad shelo yitkavem lilbosh et beget, behama mi pene hama, ubegeshamim pene geshamim. ¿Sí? Es decir, pero con la única condición de que cuando se la ponen no tengan la intención de vestir la ropa. Si es una ropa ligera para no tener calor, por no tener calor, y si es una ropa para protegerse de la lluvia, para protegerse de la lluvia. Es decir, él se lo pone únicamente, ¿por qué? Porque lo está haciendo para mostrar su mercancía, pero no lo está haciendo para aprovecharse de la ropa y para vestirla por su propia necesidad. Vatzenuim mehameadrim Beshemirat Amizvot, Mashpilin Isura de Oraita, perdón, Mashpilin Begadim, Ela, Ele Betolim Otam, Bemakel Leajorehem. ¿Qué es lo que hacen estos? Cogen los que son meadrín, los que realmente se quieren preocupar de cuidar con las misbot de la mejor manera. Entonces, toman estas vestimentas y las ponen sobre un palo y como si fuese un maniquí, lo ponen por detrás de ellos, así para que la gente vea cómo queda. Veja, aja, de aquí me que van, Isura de Oraita Ika, ¿sí? Y esto es así porque Umit Kaven Lilbosh, Yesh Ishur Minatora, Yesh Ishur Minatora, es decir, ¿por qué? Porque si la persona cuando se las pone tiene la intención de vestirse con ellas, está infringiendo una prohibición de la Torah. Aquí, Mikevan, Shal Rabbi Shimon Lechatchila, Hasher An Eno, Mitkaben Levisha, pero cuando la persona no pone la intención de vestirlas, Rabbi Shimon permite a priori. Aresh en Rabbi Shimon Mejalek Bidvarim, mi vejinazo, es decir, ¿qué vemos de aquí? Estamos hablando aquí de la prohibición de Shadnez o de Kilaim, es decir, de vestir fibras prohibidas, lana y lino principalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice esta Mishnah? Dice que el vendedor se puede poner, ¿por qué? Porque no pone intención. Los que quieren ser muy estrictos, ni siquiera se lo ponen, sino que simplemente lo ponen por detrás con una percha para que la gente lo vea. Bien, entonces aquí que tenemos una prohibición de la Torah y tenemos una cuestión de Dabar Shoeno Mitkaben. ¿Sí? Y Rabbi Shimon, sobre todo esto, ¿qué hace? Rabbi Shimon permite a priori vestirlas. ¿Vestirlas para qué? Para mostrarlas, no para disfrutar de ellas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Rabbi Shimon no hace diferencia en la ley de Dabar She'eno Mitkaben entre una halajá de la Torah, una prohibición de la Torah o una prohibición de los sabios. Él amarraba, entonces va a venir Raba y va a traer otra explicación a la opinión de Rabbi Shimon en cuanto a la vela. Y ahí pasamos para primeras líneas de la siguiente página, ¿sí? Que va a dar el final a nuestro shiur de hoy, ¿sí? Anach lener shemen upetila, oil de naasa basis le dabar asur. Entonces, ¿cómo responde? Dice, yo puedo entender cómo actúa Rabbi Shimon con respecto a la vela. ¿Por qué? Porque el shemen y la petilá, es decir, el aceite y la mecha, son basis le dabar asur, son la base de algo que está prohibido. ¿Qué es lo que está prohibido en realidad durante Shabbat?
la llama. Es decir, incluso Rabbi Shimon está de acuerdo que la llama que está ardiendo en Shabbat, ella misma, esa misma llama es mukse. Umeachar sheet haner atzmo en letaltel, afa shemen de apetila asurim, y puesto que la vela misma no hay que moverla, entonces también el aceite y la mecha que están ahí también están prohibidos desplazarlas a causa de eso. Y por eso Rabbi Shimon prohíbe desplazar esa vela que está encendida en Shabbat. Bien, con eso llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de seguir estudiando. Mañana, Bezrat Hashem, acabaremos el tercer capítulo, comenzaremos el cuarto. Hizkube Imsu, Kol Hakavod para todos que seguís asistiendo y estudiando y siguiendo los vídeos también en el canal de YouTube, y que nuestro estudio traiga el mérito a todas las personas que necesitan de Refuah Shelema y de cualquier otro tipo de necesidades que Kadosh Baruj Hu nos mande Besorot Tobot. Hazak Baruch a todos, nos vemos mañana.